ahí pues nace como esa disciplina, digámoslo así. Bueno, entonces esta otra lección aprendida, ¿cierto? Entonces las acciones y comportamientos tienen consecuencias. Parece muy obvio, pero a veces no lo vemos de esa manera. Esta otra, los detalles de una intervención, importan los detalles. ¿A qué se refiere? Pongamos el ejemplo que es más fácil explicarlo así. Yo voy a hacer un foro, la Mesa de Derechos Humanos va a hacer un foro, y va a ser un foro sobre la violencia contra la mujer, ¿cierto? Entonces va a hablar de los derechos que tienen las mujeres, va a ser un foro. Resulta que usted va a tener 5 intervenciones. Esas intervenciones y quienes ofrezcan esas intervenciones es muy importante. No es que yo llene con simple nombre de quién puede venir o quién me confirma, ¿cierto? Sino que, bueno, si yo voy a traer una persona para hablar sobre un aspecto como la interrupción voluntaria del embarazo, es muy importante que sea una persona que tenga una postura de derechos, ¿cierto?, frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de un tema duro porque es el tema del aborto, ¿cierto? Y entonces, si yo voy a traer una persona para que le explique a una comunidad que en Colombia, en 3 circunstancias especiales, las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo, ¿cierto? Pues seguramente es bueno que sea un abogado que conozca muy bien esa sentencia en la que están esos 3 casos, que conozca muy bien el derecho de familia, ¿cierto? Ahora, una cosa es que yo traiga un abogado y otra cosa es que yo traiga un sacerdote. Entonces, seguramente el sacerdote querrá venir a hablar sobre el aborto, pero claro, desde un aspecto doctrinal de la Iglesia Católica, ¿cierto? Desde un aspecto confesional, en el marco de la defensa de los derechos humanos. Pues no, yo no estoy frente a las posturas que tiene una iglesia o un credo en específico, sino que yo estoy en el marco de la Constitución y de la ley, que es lo que ampliamente es aceptado, es acatado y es vinculante, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer algo tan simple como un foro y cada detalle, ¿cierto? Cada detalle de la intervención es importante y me va a cambiar los resultados, cada detalle. Si ustedes deciden hacer ese foro acá en la centralidad a las 12 del día, va a tener un impacto distinto al que va a ocurrir si el foro es en un lugar que no es central a las 8 de la noche. Pero los detalles de las intervenciones importan. Si yo llevo a una comunidad y le digo, voy a reunir 10 personas muy importantes en esa comunidad, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el sacerdote, el profesor, la persona que está atendiendo en salud, la señora que siempre han reconocido como la madre de la comunidad, como la historia, pues como quien maneja la historia comunitaria, y yo me siento a hablar con ellos y por ejemplo no tengo una buena metodología que me permita que conversar con ellos tenga un impacto, pues un producto, pues entonces yo estoy perdiendo un detalle que es importante. Los senté a todos, sí, pero no conseguí nada sentándolos a todos, ¿cierto? Entonces los detalles de las intervenciones son importantes. Por eso, inclusive, es importante hacer listas de chequeo. Vamos a hacer un conversatorio. Entonces, bueno, yo voy a colocar una lista en la que comienzo a chequear. ¿Quién es el invitado? ¿Cuál es el lugar? ¿Quién es el público? ¿Dónde es el lugar? ¿Quién es el público? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Yo voy haciendo una lista de chequeo, ¿cierto? Una lista de chequeo. Cada uno de estos detalles son decisiones políticas y son decisiones importantes. Son decisiones importantes. Cuando nosotros nos sentamos a diseñar el diplomado que ustedes hoy están, en el que hoy están avanzando, cada uno de esos temas tiene una razón de ser. ¿Por qué no lo estamos a ustedes nosotros formando en el derecho internacional humanitario y en cómo cómo se aproxima una mesa de derechos humanos al derecho internacional humanitario y cuáles son los mecanismos para poner en conocimiento de las autoridades las infracciones? Porque nosotros somos conscientes de que en Medellín no se aplica el derecho internacional humanitario, que no estamos en un conflicto en Medellín de ese tipo, ¿cierto? Entonces nosotros tuvimos que haber tomado una decisión diciendo, frente a otros temas, este es un tema secundario para las mesas de derechos humanos. Por eso hablamos
de este tema, de este otro tema, de este otro tema, de este otro tema, porque también el tiempo es limitado. Nosotros no nos podemos quedar aquí toda la vida hablando de derechos humanos, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos 100 y pico de horas, que cada una de esas horas tiene un costo para ustedes y para nosotros, y que tenemos que privilegiar unos temas. Entonces, todos esos detalles son importantes. Los detalles de los proyectos son los que generan los impactos. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué, para qué, ¿cierto? El análisis de los detalles puede ayudar a comprender los impactos de la intervención. Claro, si yo voy a dar un conversatorio para los niños, entonces seguramente el impacto va a ser para la infancia. Siempre hay opciones, esa es otra lección aprendida. Es muy importante en todas las intervenciones tener en cuenta que no hay una sola solución a los problemas, sino que hay muchas soluciones, ¿cierto? Porque parte como de los problemas y que generan las acciones con daños es pensar que hay como un efecto de causa, hay como una relación de causa-efecto, ¿cierto? Que a un efecto solamente corresponde una causa, cuando realmente los problemas son multicausales, ¿cierto? Usted no tiene estudio, y usted no tiene estudio no solamente porque su papá no tenga plata, por colocar un ejemplo, sino porque su papá no tiene plata, su papá no tiene empleo, o porque no hay un Estado lo suficientemente proteccionista para que usted le brinde el estudio gratis, ¿cierto? O porque no han logrado unas capacidades organizativas en la comunidad para identificar quiénes necesitan estudio gratis y quiénes no tienen estudio gratis. O sea, los problemas tienen muchas causas, ¿cierto? Las opciones se amplían al entender las acciones y comportamientos. Quienes implementan las intervenciones son los llamados a proponer nuevas opciones y controlarlas. Esta es otra lección aprendida, la que tiene que ver con la financiación. Los financiadores importan, se llama, ¿cierto? Digamos que yo hoy necesito 100 millones de pesos para montar una empresa. Esos 100 millones de pesos yo los puedo conseguir ya. Yo puedo ir donde una estructura armada ilegal, donde una BACRI, y decirle, deme 100 millones de pesos. Y seguramente ahí están los 100 millones de pesos, ¿cierto? También puedo ir al gobierno norteamericano y pedirlos. También puedo ir a un empresario grande y pedirlos, ¿cierto? También puedo ir a la alcaldía y pedirlos. Y cada una de esas fuentes que estamos mencionando aquí, que son fuentes de financiación, digamos, que están al acceso de las personas, desde un punto de vista pues como de un sujeto racional, esas fuentes de financiación tienen impactos diferentes. En el uno me estoy comprometiendo con el aparato legal de la ilegalidad, ¿cierto? O que aparentemente es legal de la ilegalidad. En el otro me estoy comprometiendo con un ejercicio imperialista, como puede ser el del gobierno norteamericano. En el otro me estoy comprometiendo con un ejercicio de una administración que tiene una mirada sobre los temas, que es particular a esa administración. En el otro me estoy comprometiendo con la mirada de un empresario, ¿cierto? Y todos tienen distintos. Les voy a colocar un ejemplo. Hace unos meses, una serie de artistas que participaron en Yo Me Llamo, Madonna, la Madonna Paisa, bueno, varios de esos artistas fueron a la subsecretaría y nos dijeron, vea, nosotros nos hemos dado cuenta de que en Medellín hay fronteras invisibles. Y nosotros les dijimos, sí, en Medellín hay fronteras invisibles. Y queremos hacer un concierto en cada una de esas fronteras invisibles, ¿cierto? Yo dije, bueno, eso es algo bueno, ¿cierto? Eso no resuelve el problema. O sea, esa es una acción que yo sé que no resuelve el problema de las fronteras invisibles en Medellín. O sea, que de entrada es una acción que uno no priorizaría como solución al problema. Ahora, que es una acción simbólica, que puede mover la comunidad, que es valioso que gente que está como preocupada por el arte y por sacar un proyecto artístico personal, porque la Madonna Paisa es la Madonna Paisa, es ella, ¿cierto? Es bueno que se meta en ese tema, sí, ¿cierto? Pero uno sabe que no resuelve el problema. Entonces nosotros les dijimos, sí, hagámoslo. Bueno, es que se necesitan unos buses, necesita un refrigerio, necesita una tarima, necesita y comenzaron a buscar financiadores. Y llegó un momento en que fueron a Pilsen. Y Pilsen les dijo, listo, nosotros de una vez nos comprometemos a entregarle la tarima de todos los conciertos. De los 18 conciertos, sí, de los 18 conciertos. Pero la tarima dice Pilsen y tenemos un parche
cervecero, un parche Pilsen y vendemos cerveza, ¿cierto? Entonces nosotros les dijimos, listo, ustedes consiguieron algo que si usted va y lo cotiza, puede valer 200, 300 millones de pesos, ¿cierto? Es infraestructura 18 veces puesta en el territorio, es una infraestructura muy pesada, ¿cierto? Para que nosotros decir pues que vamos a entregar 180 millones de pesos es muy difícil. Pero, ¿qué trae eso como consecuencia? Seguramente se pueden hacer los conciertos, pero va a traer como consecuencia el que se fomente el consumo de bebidas alcohólicas. Realmente la alcaldía de Medellín debería tener como aliado un financiador que fomenta el consumo de bebidas alcohólicas. Es lo que pasó con lo de... Éticamente no. Es lo que pasó cuando hicieron el concierto aquí de ese que canta Calle 13. Sí. Que fue patrocinado por la alcaldía, pues porque las boletas las daban y vendieron mucho licor. Mucho licor. ¿Qué está pasando ahora en la Feria de las Flores? Yo hace poco me encontré con el director de la Fundación Bavaria, que es un amigo del pasado, y él me decía, estamos en este momento promocionando una campaña en la que la Fundación Bavaria le está diciendo a todos los parches Pilsen, a todas las cosas, todas las intervenciones que hay en la Feria de las Flores, que no le vendan licor a menores de edad, ¿cierto? Yo dije, bueno, eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien, pero ¿sabes una cosa? Decirle también que no le vendan a los mayores de edad. Sí, porque es que los menores mandan a los mayores. Los mayores de edad, porque es que los mayores de edad se convierten en un problema cuando están borrachos en las calles. Terminan siendo contraventores y protagonistas de indisciplinas sociales. Y tenemos nosotros que recogerlos y llevarlos al Centro de Protección de la Vida contra su voluntad. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando usted va a buscar un financiador, quien sea el financiador se importa, porque los financiadores, ponen la plata con unos intereses. Entonces no debe mirarse a las fuentes de financiación como organizaciones desprovistas de herramientas y conocimientos propios que tienen alto valor, así como enfoques y miradas sobre particulares y miradas particulares sobre los problemas. Yo creo que hay varios problemas como de redacción, pero en general esta lección lo que busca es, hombre, yo tengo un financiador y yo tengo que entender cuáles son los intereses de ese financiador. Voy a empezar por entender cuáles son los que tengo que tener yo, porque es que con el caso ¿qué financiadores tengo que buscar? Económicamente es muy viable. ¿Qué financiadores tengo que buscar? Cierto, económicamente es muy viable ese parche Pilsen en todas partes, o sea, solo mirar desde las cifras. Claro. Pero éticamente no. Voy a colocar otro ejemplo. Resulta que en Alemania las iglesias aportan una gran parte de los impuestos alemanes, ¿cierto? Las iglesias. Pero las iglesias alemanas son iglesias protestantes, son iglesias evangélicas. Y cada iglesia dice, bueno, si yo voy a poner 100 millones, 200 millones de pesos de impuestos, colocando por ejemplo fueran pesos, yo voy a colocar esta plata, yo quiero que esta plata vaya dirigida a la educación. Y el otro dice, yo quiero que esta plata vaya dirigida a la cultura, yo quiero que esta plata vaya dirigida a la salud. El Estado alemán es un Estado que tiene de sobra quizás muchas de sus necesidades básicas ya satisfechas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ellos recogen más de lo que realmente tienen que invertir en su sociedad. Entonces tienen amplias líneas de cooperación. Entonces vienen al resto del mundo y dicen, vea, resulta que nosotros tenemos tanta plata para salud. ¿Qué tiene usted para ofrecerme, cierto? Entonces usted dice, yo tengo un proyecto de salud, nosotros vamos a construir una unidad de cuidados intermedios neonatales en el hospital de Apartadó. Listo, entonces usted la va a construir. Cuando viene ese dinero, entonces viene también un componente ideológico de ese dinero, porque ese es el dinero de una iglesia. Viene un componente ideológico. Entonces seguramente una contraprestación es, nosotros queremos hablar con esa comunidad. Nosotros queremos brindar acompañamiento a esa comunidad. Nosotros queremos una asesoría espiritual para esa comunidad. Y quizás eso vaya en contra de los principios de muchas de las personas de esa comunidad. Y quizás esa comunidad sea cristiana, pero no de corte luterana, ni de corte protestante, ni de corte de los unos, sino que sea católica. Entonces yo estoy metiendo un financiador que trae un interés ideológico contra las filosofía. Otro ejemplo, del que estuve pues muy cerca también en los 90, y es,
se consigue un dinero para hacer todo el saneamiento básico. Ya está juicioso. Sí, para hacer todo el saneamiento básico de una comunidad indígena. Y entonces la ONG dice, bueno, ¿y quién lo ejecuta? ¿Quién ejecuta esa plata? A la Gobernación de Antioquia. Vamos a entregarles plata a la Gobernación de Antioquia para que haga el saneamiento básico de una comunidad indígena. Cuando comienzan las obras, los indígenas apenas ven que están afectando la tierra para enterrar tubería, y mismo dicen, no, ni riesgos. Nosotros no podemos herir la tierra y menos para enterrar tubería, no, eso va en contra de nuestra cultura, eso va en contra del valor que nosotros tenemos. Y la ONG nos dice, no, pero es que eso hay que ejecutarlo porque los niños y las mujeres indígenas y los hombres indígenas se están muriendo. No solo de hambre, sino que se están muriendo por falta de sanidad. ¿Eso fue en La Guajira? Ese fue en Urabá. En Urabá. Es que me pasó. Yo tengo Seguramente hay muchos casos iguales. Sí, yo tengo una amiga indígena que me contó por eso en La Guajira. Pero es que se están muriendo y ustedes tienen que proteger el derecho a la salud y la vida de las personas. Sí, pero también hay unos derechos culturales. Si algo deben ustedes haber aprendido es que en la doctrina internacional de los derechos humanos el derecho a la vida es tan importante como el derecho a la libertad, a la igualdad. No es que la vida sea más importante que las otras cosas, ¿cierto? No se puede hacer esa lectura. Entonces, claro, visto desde un español, ¿qué podrá decir el español? Hombre, por Dios, estos sí son torpes, les estamos dando la plata para que hagan el saneamiento. Visto desde nosotros estamos cuidando lo último que nos dejaron los españoles, ¿cierto? Lo último que no alcanzaron a ahí es bastante exterminar. complicado porque nosotros también estuvimos en una campaña de salud allí, no es que es por allí que hay muchos indígenas, yendo para Cañagordas, y es bastante conflictivo eso porque uno les lleva como las medicinas y ellos tienen su medicina tradicional. Esas son no se intervenciones. mueren no es porque no les dieron el medicamento bien, sino porque tenía que, no sé. Pero esas son intervenciones que se tienen que hacer preguntas. O sea, ¿yo por qué intervengo, cierto? ¿Qué es lo que busco yo cuando intervengo? O sea, no todo es como tan lógico, ¿cierto? No todo va en una misma dirección, sino que yo tengo que hacer preguntas. Esta es otra lección aprendida, las rutinas son importantes. O sea, lo que se hace de manera permanente es lo que se va instalando como una cultura en una organización. Si en una organización de manera permanente se permite que se vulnere la dignidad de las personas con sobrenombres, por ejemplo, pues eso se va instalando, eso se vuelve una práctica. Entonces, que a fulanito le dicen tal, a fulanito, peranito tal. Llega un momento en que está instalado en esa organización que cualquier sujeto nuevo que entre se le puede vulnerar su dignidad diciéndole de otra forma. Y puede ser que usted no tenga problema con eso, pero puede ser que a usted eso se le convierta en una situación supremamente compleja, ¿cierto? Si algo se hace periódicamente, se convierte en parte de los procedimientos de una organización. La rutina se debe cumplir de arriba hacia abajo, ese aspecto es muy importante. Si en una organización hay una persona que no está dispuesta a hacer los trabajos mínimos, o sea, los trabajos de base, pues entonces muy seguramente, o mejor, si los dirigentes no cumplen los trabajos de base, muy seguramente las bases no cumplen con esos trabajos. Algo tan simple como esto, nosotros tenemos un papelito imantado que se pega en las neveras y en ese papelito está el teléfono de derechos humanos. Si yo voy con el vicealcalde y con el alcalde a una reunión en la Comuna 5, por ejemplo, ¿cierto? Y salimos a repartir publicidad y nosotros no repartimos publicidad, seguramente quienes nos acompañan no reparten esa publicidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada uno reparte publicidad y terminamos repartiendo toda la publicidad. Si no, cuando volviéramos tendríamos gente que tiene en sus bolsillos todavía publicidad. Cuando nosotros podemos efectivamente el uno, el otro hacer la repartición de publicidad, ¿cierto? O sea, los dirigentes tienen que hacer lo mismo que se hace abajo. Entonces, lo que pasa, las rutinas son importantes, ¿cierto? Los comportamientos que están instalados en las organizaciones tienen pues, un valor. Estos son unos aspectos que están aquí, aunque todavía no se había planteado como esto, y es
la metodología que tienen las acciones sin daño, ¿cierto? Digamos que este es un camino que uno para blindar una acción sin daño debería tener en cuenta. Lo primero es que analice el contexto, que es lo que hemos venido acá entregando, elementos para analizar el contexto, encontrar que hay elementos que juntan, elementos que dividen, etc. Que se identifique el conflicto y las capacidades locales que hay de paz, que se analicen los programas previamente, antes de ser implementados, ¿cierto? Los programas antes de que se conviertan en acciones, que uno los analice, que uno no los haga y después los analice, y que haga un análisis durante las acciones y posterior a esas acciones, ¿cierto? Entonces, ustedes como mesa tienen que tener la capacidad de decir, bueno, vamos a hacer un foro, y yo analice todas las implicaciones que tiene ese foro. Durante el foro, realice análisis de qué está pasando en el foro. Ve si llegó la gente, ve este señor de la alcaldía dijo que iba a hablar sobre el reclutamiento forzado y resulta que terminó hablando sobre desaparición forzada. Usted puede dejar pasar ese detalle, pero si el foro era de reclutamiento, entonces la alcaldía no dio su postura del reclutamiento, ¿cierto? Entonces que usted analice eso y que posteriormente usted analice qué dice la gente del foro. Nosotros ayer estuvimos en un foro de reclutamiento en el que habían 800, 900 personas. De entrada, lo que yo vi es todo el Teatro Lido lleno de gente que quería hablar sobre el reclutamiento forzado en Medellín, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, ese es un aspecto muy positivo, pero durante el foro nos dimos cuenta de algo. Una, que al foro irse retrasando, cada vez se recortaban más las intervenciones de quienes exponían. Entonces yo terminé esperando todo un día para hablar y hablé 10 minutos. Y llevaba una presentación de 30 minutos. Y lo mismo le pasó al del ministerio, y lo mismo le pasó al del ICBF. Siempre que aquí pasa mucho con los de POT, que dicen, no, son 5 minutos por cada persona, no va a plantear una problemática en la Entonces, comunidad. pero mire qué pasó en este foro. Pues con una debilidad metodológica. Se acertó en la convocatoria porque fue mucha gente. Pero finalmente decir que viene un ministerio a una ciudad como Medellín a hablar 10 minutos sobre el tema, pues es una pérdida claramente de tiempo, ¿cierto? Entonces uno que dice, si usted simplemente se viene del foro sin ninguna reflexión y usted dice, no, allá fue mucha gente, eso estuvo bien, pues usted lleva la idea de que estuvo bien, pero si usted llega y dice, no, allá hubo una falla en la metodología, y la falla en la metodología, por ejemplo, hubo otra falla en la metodología que nosotros como alcaldía hablamos 3 veces. Entonces, eso también suele pasar aquí con la... Entonces nos ocupamos cerca de 1 hora del foro. Y si el tiempo realmente era limitado, dejamos de tener la intervención de otras instituciones. Era más fácil que la alcaldía hubiera hablado una sola vez, ¿cierto? Entonces son acciones que son detalles que finalmente son la realidad de las acciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver un video que muestra una intervención, digamos que muestra intervenciones y muestra problemáticas alrededor pues como del cultivo de palma en el Chocó. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos como con este video? Que ustedes estén muy atentos a qué es lo que está pasando, o sea, traten de que el video les entregue la información de cuál es el problema, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? Y traten de que el video les diga a ustedes quiénes son los actores. O sea, ahí van a comenzar a hablar actores, y cada uno de esos actores tiene un papel, un rol, ¿cierto? Algunos son parte del problema, otros son parte de la solución. Él está aprendido, ¿no? No. Pero yo soy así. No, quédalo acá. Y hay que cambiarle la fuente aquí. Debe ser.
¿cierto? Y mientras que si yo estoy en el otro equipo de la mía, ¿O será que acá no está conectado en una salida? Ah, no. Sí, sí. Eso no tiene ninguna salida. Echaron de la casa. Ay, no, Bueno, hay que darle acá. Enter, sí. Listo. Y hay que ponerle volumen. Ay, me comí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué persona vosotros? ¿Qué por qué? Ojo con el título, el precio de la tierra. Hay diferentes precios. Uno es para el campesino, otro es para el empresario, otro es para el gobierno. Leamos este. Colombia vive un conflicto interno que lleva más de medio siglo de violencia. Eso no se puede perder de vista, ¿cierto? En los últimos 20 años, la disputa por las mejores tierras se ha resuelto con el asesinato de miles de campesinos y desplazamiento de más de 3 millones de personas. En el caso del territorio del Chocó, por su riqueza biodiversidad y su posición geoestratégica, despertó el interés de empresarios extranjeros. Es un territorio importante. Los pobladores centrales han emprendido una lucha por la defensa de ese territorio, ¿cierto? Es la pesadilla que aún no termina. Campesino, yo soy campesino. Vivo en Roma, en una enramada. Labro la tierra con mi buey Marcino y con mis hijos cuido mi manada. Desde hace tiempo Combat DFR. yo no me explico, yo no sé por qué. Una palma S.A. Llegan las botas de diferentes bandos y estamos entre la espada y la pared. Aquí se están estableciendo unas empresas, había unos títulos privados, pero también existen unos títulos colectivos. Se quiere seguir un gran desarrollo en la región. Si es propiedad de las comunidades la tierra, se llegará a un acuerdo con las comunidades. Pero si es títulos individuales, esos títulos individuales los puede comprar la sociedad que esté o participar el dueño de ellos en propiedades, cultivándolos en los proyectos que tienen aquí desarrollados. Hay que zozobra un eterno miedo y no sabemos dónde ir a parar. Porque para nosotros no hay duda de que estas áreas, por ahora, son de las comunidades que están tituladas. Entonces, adentro vamos a ver si aquí, en estas 200 o 1000 y pico de hectáreas que ya están sembradas, cuántas tienen título y cuántas no tienen título. O cuántas han sido negociadas. Exacto, con contratos de compraventa. Para poder después decir, Urapalma, Palmas y Agropalma tienen intervenido en el Consejo Comunitario 2.000 o 3.000 hectáreas. Agropalma es todas ellas. Las soluciones que estamos planteando es soluciones de orden jurídico para resolver los problemas que haya con la tenencia de la tierra. Si el área ya está intervenida como esta, entonces la ley 70 prevé mecanismos para que la comunidad se asocie con los empresarios, lleguen a acuerdos, busquen alternativas. Lo de las zonas de reserva campesina. Pues en primer lugar, aquí todos los días han ido llegando nuevos empresarios. Esta es una zona que perfectamente podría dar cabida a unas 50.000 hectáreas de palma. O sea que sería un polo similar de desarrollo al que se tiene en el eje bananero. Allí hay unas 30.000 hectáreas de banano, unas 70.000 hectáreas de plátano y aquí podría haber unas 50.000 hectáreas de palma. Si se puede,
llegar a esos acuerdos con las comunidades, porque la verdad es que aquí tierras tituladas creemos que no pasan de 40.000 en toda esta cuenca del Atlántico. Entonces, para poder llegar a una frontera de esa naturaleza se necesitan unas reglamentaciones adicionales a la Ley 70 que las estamos esperando. Y en segundo lugar, unos programas de asociación de comunidades y empresarios acompañados por el gobierno y la comunidad internacional. Yo aprovecho para que por intermedio de ustedes se nos permita llamar a la comunidad internacional para que estos proyectos se apoyen, como mínimo, trayendo capital y asociándose, o en segundo lugar, comprándonos los productos. No, pues el inicio de Las Palmas fue muy sencillo, fue un principio bastante duro porque hubo muchas desapariciones y hubo mucha sangre que correr, porque esto era un territorio de la guerrilla. Entonces, para iniciar estas palmas,